Hechos 2 y vamos a leer versículos 42 a 47. Empezamos versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por esta parte de tu palabra. Te pedimos, Señor, que que puedas hacer lo mismo aquí entre nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos también ser como esa iglesia primitiva, perseverando en la doctrina, en la comunión, en la cena del Señor y también en las oraciones juntos. Señor, queremos ser personas llenas del Espíritu Santo y queremos tener una iglesia llena del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender lo que eso significa. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros, que nos mandes un avivamiento para que nosotros también podamos disfrutar las bendiciones de ver cada día personas siendo añadidas a la iglesia. Haz tu obra en nosotros, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Si queremos saber cómo debería ser una iglesia local, cómo debe ser nuestra iglesia local, no vamos primero a un libro escrito por un hombre en cuanto a cómo crecer tu iglesia en 5 pasos fáciles. No vamos a las opiniones de los pastores con iglesias grandes, sino vamos primero a la Biblia. Eso debe ser obvio. Si queremos una iglesia bíblica, entonces tenemos que saber lo que la Biblia dice en cuanto a la iglesia. Y cuando tenemos ejemplos en la Biblia de la iglesia, pues mejor. Así contemos aquí en los versículos finales de Hechos 2. Por supuesto, nuestra iglesia local no será exactamente como la iglesia aquí en Hechos 2, ni debería ser igual. Cada iglesia local tiene su propio contexto. Está en cierto país, en cierta ciudad, en cierta etapa de la historia. Pero tenemos algunos principios generales en el libro de Hechos que se aplican a cualquier iglesia, en cualquier lugar, en cualquier momento de la historia. Es la verdad, especialmente cuando pensamos en las 4 características de la iglesia primitiva que vemos aquí al final del capítulo 2. Leemos que 3,000 apenas habían sido salvos, bautizados y añadidos a la iglesia en ese tiempo de avivamiento. Después nos dice lo que ellos hicieron. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en esa descripción vemos los principios generales y básicos en cuanto a cómo debería ser una iglesia local o cómo es una iglesia local llena del Espíritu Santo. Porque hemos visto en ese capítulo 2 de Hechos el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y el gran cambio que este evento hizo, cómo transformó todo. Había sido profetizado y ese día sucedió. Y Pedro predicó el evangelio ese día, después de que la multitud se había juntado para saber lo que estaba pasando. Pedro explicó lo que había sucedido y después predicó a Cristo. Predicó el evangelio, que es la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Y vimos la vez pasada, en versículo 41, los resultados de esa predicación, los resultados de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Espíritu Santo descendió
llenó a Pedro para predicar a Cristo y 3,000 personas fueron salvas y también bautizadas y añadidas a la iglesia. Ya estudiamos que el mismo Espíritu Santo actúa hoy en día. Nosotros recibimos el poder del mismo Espíritu Santo. Entonces, lo que sucedió ese día y cómo era la iglesia después de ese día, nos da algunos principios para nosotros y para nuestra iglesia local en nuestros días. Lo que vemos aquí en esos versículos es la respuesta a la pregunta, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo entra a una persona? Cuando le regenera y mora en él o ella. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo está en una iglesia local? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué sucede cuando el evangelio es predicado y la gente viene a Cristo para la salvación? Aquí en Lucas nos da la respuesta con esas 4 características de una iglesia llena del Espíritu Santo. La doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Esas 4 cosas son los resultados de la presencia y el poder del Espíritu Santo en una persona y en una iglesia. Calvino habló históricamente de esas 4 cosas como las marcas de la iglesia. Y es muy importante porque hay un gran malentendido hoy en día de lo que significa tener una iglesia llena del Espíritu Santo. Muchos quieren decir que tal iglesia es caracterizada por la profecía, por hablar en lenguas, por un caos santo. Es un lugar de mucha emoción en los cultos. Pero la iglesia espiritual, la iglesia llena del Espíritu Santo, bíblicamente, es la iglesia en donde Cristo es predicado. Es la iglesia que se enfoque en los medios de gracia ordinarios, especialmente la palabra predicada, pero también los sacramentos siendo celebrados, el bautismo y la cena del Señor. Y eso es porque el Espíritu Santo usa los medios ordinarios para hacer su obra. A veces tenemos un concepto equivocado en cuanto al Espíritu Santo. Pensamos que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad más espontánea, que no se puede saber lo que el Espíritu va a hacer. Eso no es la verdad. La Biblia nos da el testimonio de que el Espíritu es un espíritu de orden y que normalmente le agrada al Espíritu usar los medios ordinarios de gracia para hacer su obra divina entre su pueblo, entre el pueblo de Dios. El Espíritu glorifica a Cristo por medio de la iglesia, cuando la palabra es predicada, cuando la iglesia se reúne para orar y para celebrar los sacramentos. Entonces, que no se confundan. Porque hoy en día muchas personas dicen, no, tu iglesia no tiene Espíritu Santo. ¿Por qué no? Ustedes no están haciendo profecías y hablando en lenguas y es muy reverente y muy tranquilo. Así es el Espíritu Santo normalmente. Él usa su palabra. Él usa los medios de gracia ordinarios. No porque Él no puede hacer otra cosa, sino que le agrada usar los medios que Dios ha establecido. Esto vemos aquí muy claramente en Hechos 2. Aprendemos que una iglesia local llena del Espíritu Santo es caracterizada por una perseverancia en los medios de gracia, en la enseñanza de la doctrina, la comunión, los santos, la celebración, los sacramentos y las oraciones corporativas. Aquí en este pasaje, todo cambió para esas 3,000 personas después de su salvación, después de recibir el Espíritu Santo y ser bautizadas y añadidas a la iglesia. Sus vidas cambiaron completamente. Ellos no simplemente ya escuchaban una prédica una vez a la semana y estaban contentos con eso. No solamente llegaban para un culto una vez a la semana para ver a todos y cumplir un deber. Dice que perseveraban y gozosamente, como vemos más adelante, en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban juntos consistentemente participando gozosos en esos medios de gracia, continuamente participando de lo que el Espíritu Santo usa para santificarnos y hacernos como Cristo. Entonces, en este pasaje aprendemos que una iglesia local llena del Espíritu Santo es caracterizada por una perseverancia en la enseñanza de la doctrina bíblica, la comunión de los santos, la celebración de los sacramentos y las oraciones corporativas. Vamos a ver cada cosa.
En primer lugar, una iglesia local llena del Espíritu Santo es caracterizada por una perseverancia en la enseñanza de la doctrina bíblica. Porque la primera cosa que Lucas destaca de esos 3,000 que fueron salvos, bautizados y añadidos a la iglesia, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tiene sentido que esto fue la primera cosa porque la doctrina es esencial para la vida cristiana. Sin la doctrina no hay cristiandad. Sin los hechos del evangelio no hay salvación. Eso vimos la vez pasada en la predicación de Pedro. Pedro predicó los hechos históricos de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo y después llamó a la gente al arrepentimiento. Entonces, la doctrina es absolutamente esencial. La doctrina es lo que Cristo enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, lo que tenemos aquí escrito en la palabra de Dios. La doctrina es esencial para la salvación y también para la vida cristiana. Y eso afirmamos nosotros en esta iglesia. En contraste con muchos hoy en día que dicen que la doctrina no importa, que la doctrina solamente divide, que en la iglesia necesitamos más amor y unidad, no más doctrina. Pero es imposible tener la unidad verdadera entre las personas en la iglesia si no creemos lo mismo, si no hay unidad en la doctrina. Es imposible amar a otros como Dios nos amó si no sabemos cómo Dios nos amó, si no conocemos a Dios por la doctrina en su palabra. Y hoy en día, el único lugar en donde vamos a encontrar la doctrina es la palabra de Dios escrita. Ya tenemos toda la Biblia y no necesitamos más revelación, no necesitamos ni profetas, ni visiones, ni nada así, porque la palabra escrita es suficiente. Digo eso porque aquí en este pasaje leemos de las maravillas y señales que los apóstoles hicieron. Eso es lo que sucedió en ese día y no lo negamos, pero hoy en día no hay apóstoles y tenemos toda la palabra escrita que es completamente suficiente. Específicamente en este contexto, cuando habla de la doctrina de los apóstoles, se refiere a la predicación de la doctrina. ¿Cómo sabemos esto? Sabemos esto porque la predicación en ese tiempo era básicamente la única manera en la cual la gente iba a entender la doctrina, porque no tenían Biblias para leer. El Nuevo Testamento no había estado escrito todavía. Entonces, si la iglesia primitiva iba a aprender la palabra de Dios, tenían que asistir a los cultos y las predicaciones. Vemos, de hecho, esta relación entre la enseñanza pública y la doctrina en Mateo 7, 28 y 29. Esos versículos se encuentran al final de lo que llamamos el Sermón del Monte. Y dice que cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La doctrina de Cristo es lo que él predicó a la multitud. Y lo vemos aquí también. Los nuevos cristianos se reunieron consistentemente para escuchar la predicación de la palabra, para aprender de la doctrina de los apóstoles por medio de escuchar la palabra de Dios predicada. Entonces vemos el énfasis en perseverar en la doctrina juntos como iglesia. Y juntos, todo lo que vamos a ver en este pasaje, vemos que lo hicieron juntos, todos juntos. Una persona que no tiene interés en escuchar la palabra de Dios predicada y enseñada, no puede afirmarse un cristiano. No es una persona espiritual, no es una persona que tiene el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu está en una persona o en una iglesia, hay un enfoque en la doctrina, en la palabra de Dios predicada. Ahora, entiendo y admito que a veces el pastor no predica muy bien. Entiendo que a veces pensamos que tenemos mucho que hacer o lo que sea la excusa. Pero un cristiano verdadero anhela aprender de la palabra, desea como un niño recién nacido la leche espiritual. Por supuesto, también sucede en privado, en nuestro propio tiempo con Dios. Pero el énfasis bíblico siempre es recibir la palabra enseñada y predicada en público, especialmente cuando estamos reunidos juntos en la iglesia. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la Biblia, en privado y en público.
Y una iglesia llena del Espíritu Santo persevera en la doctrina de los apóstoles. Compara todo con la palabra de Dios escrita. Estudia la Biblia juntos. Hace su prioridad los cultos de la iglesia, porque en ellos aprenden de la doctrina. En segundo lugar, una iglesia local llena del Espíritu Santo es caracterizada por una perseverancia en la comunión de los santos. La doctrina es la base. La doctrina es esencial. Pero la doctrina sola no es suficiente para la vida cristiana. Porque tú puedes escuchar prédicas de los mejores predicadores y sus podcasts y lo que sea cada día, todo el día. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo va a querer también estar con sus hermanos. Y sabemos que eso ha sido la dificultad más grande en este tiempo de pandemia para nosotros. No poder estar todos juntos nos está matando. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo va a ser caracterizada siempre por la comunión gozosa entre los creyentes. Es lo que llamamos la comunión de los santos. Otra vez, lo vemos aquí. Parte de lo que caracterizaba a la iglesia primitiva era su amor unos con otros, su gozo de estar juntos en la comunión de los santos. Lo vemos en versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Eso tiene todo sentido porque la Biblia enfatiza que formamos parte de un solo cuerpo. Eso que ya cantamos. Y es esta verdad que somos un solo cuerpo en Cristo que provee la base para la comunión de los santos y el amor los unos con los otros. Porque entiendan, nosotros en la iglesia no nos amamos porque somos muy similares, sino nos amamos a pesar de nuestras diferencias. No nos amamos porque tenemos los mismos antecedentes y la misma educación y los mismos recursos. Nos amamos a pesar del hecho de que somos muy, pero muy diferentes. Dios nos ha salvado y nos ha adoptado en una misma familia por la sangre de Cristo que nos lava sus pecados. Y por eso somos uno. Somos uno en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Nosotros podemos y debemos tener la comunión unos con otros en el cuerpo de Cristo, no porque somos similares, sino porque tenemos el mismo Salvador. Nuestra comunión los unos con los otros está basada en nuestra unión con Dios. Pues un pastor dijo que cuando tú dejas de estar en comunión con Dios, vas a encontrar que tampoco estarás en comunión con los hermanos en la iglesia. Te aíslas, no quieres estar con ellos, ellos te molestan. Pero cuando tienes una comunión íntima con Dios, naturalmente vas a estar en comunión con sus hijos, con los creyentes. En el versículo 46 dice que ellos se reunían en las casas, partiendo el pan y comiendo juntos. Algunos piensan que se refiere a la cena del Señor, a los cultos en las casas, pero creo que en el contexto y por cómo se escribe, tiene más sentido que eso se refiere a la comunión. Estamos visitándose unos a otros, estaban comiendo juntos en las casas para estar juntos, para disfrutar de la comunión. Ellos dice que se reunieron con alegría. Nadie les forzó a estar juntos, sino que lo hicieron con gozo y con sencillez de corazón, en un mismo sentir como hermanos en Cristo. Después Lucas nos explica un poquito del tipo de comunión que tenían, en versículos 44 a 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Especialmente versículos 44 y 45 han sido mal interpretados como que los primeros cristianos eran comunistas o socialistas, pero no, para nada. Primero, porque todo lo que daban fue voluntario, o sea, lo hicieron debido a su generosidad. En segundo lugar, eso no era permanente, sino solamente cuando alguien tuviera necesidad. En tercer lugar, en versículo 46, vemos que comían en sus casas, entonces algunos todavía tenían casas,
Y finalmente vemos en el capítulo 5 que con Ananías y Zafira, que la iglesia sí reconoció el derecho de una persona a tener la propiedad privada. Lo que sí vemos en esos versículos es precisamente lo que Juan escribió en su primera epístola, en 1 Juan 3, 17, 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor verdadero para con otros se muestra con la generosidad. Eso es algo que caracteriza una iglesia llena del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo, no se enfoca solamente en sí mismo, sino en otros. No es lo que yo pueda acumular, lo que yo puedo ganar, sino lo que yo puedo ganar para poder dar a otros en su necesidad. Aquí vendían propiedades, hermanos. Propiedades, casas, bienes, cuando vieron a un hermano en necesidad. Y esa es parte de la comunión de los santos. Esa es parte de lo que caracteriza una iglesia llena del Espíritu Santo. Y lo que quiero enfatizar aquí más que cualquier otra cosa es que todo eso hicieron de corazón. Querían estar juntos. Tenemos que preguntarnos, ¿en verdad queremos estar juntos? ¿Queremos estar con los hermanos o ya estamos más contentos en nuestras casas sin tanta interacción porque ya hay menos conflictos? Yo creo generalmente en su iglesia que sí anhelamos estar juntos otra vez. No lo dudo para nada, pero podemos luchar también a veces con eso. Un cristiano lleno del Espíritu Santo quiere estar en comunión con sus hermanos. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia en donde todos disfrutan estar juntos. No todo es perfecto, tenemos problemas, siempre hay conflictos en la familia, pero el anhelo de estar juntos siempre está. Nadie puede quitarnos el deseo de estar juntos. Por eso, la comunión de los santos no es opcional. No es una cosa que podemos hacer o no como queramos en la iglesia. Es una parte esencial. Muestra una diferencia muy grande entre nosotros y el mundo. En tercer lugar, una iglesia local llena de Espíritu Santo es caracterizada por una perseverancia en los sacramentos. Aquí leemos en versículo 42 de la perseverancia en el partimiento del pan. Y puede parecer a algunos que nada más se repite, que también se refiere a la comunión de los santos otra vez. Y sí, esta frase puede referirse solamente a comer juntos, como el versículo 47. Pero aquí, puesto que se diferencia de la comunión de los santos, lo más probable es que se refiere a la Cena del Señor, porque la Cena del Señor fue algo que fue celebrado con regularidad en la iglesia primitiva. Alguna parte de lo que caracterizaba la iglesia. Ellos perseveraban en celebrar la Cena del Señor. Entonces, en la iglesia no podemos ignorarla. No podemos pensar que no es muy importante si queremos tener una iglesia llena del Espíritu Santo. El Espíritu obra por medio de los sacramentos. La cena es una parte esencial de una iglesia. Celebramos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y cuando celebramos la cena, junto con la predicación de la palabra, es un medio de gracia para nosotros. Es lo que Dios usa para fortalecernos nuestra comunión con Él y también los unos con los otros en la iglesia. Y también eso nos recuerda del hecho de que hay cosas en la vida cristiana en las cuales una persona no puede participar sin una iglesia local. Y, por ejemplo, no es posible celebrar los sacramentos sin estar juntos presencialmente en la iglesia local. No podemos vivir la vida cristiana de manera sola y pensar que estamos bien. Entonces, eso también ha sido muy difícil para aquellos que no han podido reunirse con nosotros, pero yo quiero con todo mi corazón que parte de lo que nos impulsa a venir a la iglesia presencialmente y no quedarnos en casa es porque tenemos que celebrar la cena, porque me hace falta, porque necesito mi alimento de ese sacramento y medio de gracia. Sería una preocupación muy grande para mí ver una persona, un cristiano verdadero, contento de quedarse en casa
y no sentir ningún deseo, ningún anhelo, ningún vacío porque no puede participar en la cena. Es una parte esencial para una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces eso incluye que tenemos que prepararnos para la cena cuando vamos. Necesitamos reconocer cuán importante es y no querer faltar el domingo, no querer faltar en la preparación antes para que podamos venir y podamos celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso aquí en la iglesia la celebramos cada domingo, porque es tan importante. Y finalmente, una iglesia local llena del Espíritu Santo es caracterizada por una perseverancia en las oraciones corporativas. ¿Sí? Todos juntos. Aquí dice que perseveraban en las oraciones. Y fíjense que dice las oraciones, plural. Por supuesto, la oración es un medio de gracia para un cristiano, para una iglesia local. Pero lo que este versículo enfatiza es la oración corporativa, las reuniones de oración de la iglesia. Pues habla en plural. La idea principal aquí es que esos creyentes tenían tiempos fijos para orar juntos, no solamente de manera individual. Si vemos el versículo 46, otra vez leemos que ellos se reunían en el templo cada día. Y en el versículo 1 del capítulo 3, leemos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, no nos da detalles de exactamente cómo lo hicieron, pero parece que la iglesia primitiva, que esos cristianos había establecido tiempos fijos para la oración juntos como cristianos. Ellos entendían no solamente la importancia y el poder de la oración en privado, sino también la importancia y el poder de la oración juntos con otros cristianos. Por supuesto, esto empieza con la oración personal. Una persona no entiende la necesidad de orar en privado a Dios, tampoco va a querer orar juntos. Pero hay personas que oran en privado, oran en sus casas, pero nunca se han dado cuenta de la necesidad de ese tiempo de orar con otros, con los hermanos en la iglesia local. Aquí vemos muy claramente que una iglesia bíblica, una iglesia llena de Espíritu Santo, es una iglesia que entiende la importancia de orar juntos. Ahora, yo creo que entendemos esto como iglesia local porque lo he enfatizado por casi 9 años ahora. Pero siempre tenemos nuestras luchas. No siempre fácil. Puede ser que no siempre nos gusta cada parte de la reunión de oración. Algo nos molesta, alguien nos molesta. A veces simplemente no es tan importante como hacer otras cosas. Pero un pastor dijo una vez que la oración es la mejor prueba de la vida espiritual de un individuo y también de una iglesia local. Él dijo que una iglesia puede estar floreciendo, supuestamente tener éxito en términos de sus organizaciones, puede estar activa y parece ser próspera. Pues si alguien quiere saber si una iglesia es real o no, llena del Espíritu Santo o no, debería examinar la vida de oración de la iglesia. Entonces, ¿cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo? Es una iglesia primero en donde la palabra es predicada, donde Cristo es predicado. No es un lugar para cuentos motivacionales o chistes. Es un lugar en donde la palabra es predicada libro por libro, versículo por versículo. El Espíritu Santo toma la palabra, la aplica a los corazones de los elegidos para salvarlos y a los cristianos para poco a poco santificarlos hasta que lleguen a la gloria. ¿Cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo? Es una iglesia en donde hay comunión de los santos. Personas que han sido rescatadas del mundo de sus pecados, que ya quieren estar juntos. No porque son iguales, no pueden ser más diferentes en cuanto a sus pasados y experiencias, sino porque ya forman parte de la misma familia y el mismo cuerpo. Este amor se ve en las reuniones y también en la generosidad. ¿Cómo es una iglesia llena de Espíritu Santo? Es una iglesia en donde los sacramentos son celebrados, en donde la cena del Señor tiene un lugar importante, en donde tenemos siempre los sacramentos y la palabra juntos. ¿Cómo es una iglesia llena de Espíritu Santo? Es una iglesia en donde la gente se reúne para orar.
No porque es fácil, no porque todos oren perfectamente, no porque es siempre conveniente, sino porque queremos hablar en familia con nuestro Padre. Y porque Él ha establecido este medio como lo que Él usa para cumplir su voluntad. Y cuando la iglesia es así, cuando nuestra iglesia local es caracterizada por esas cuatro cosas, cuando tenemos una iglesia llena del Espíritu Santo, también Dios nos va a usar para que más personas sean salvas, para que otros también puedan perseverar en estas cosas. Eso vemos en el versículo 47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O mejor traducción, los que iban siendo salvos. Es decir, los 3,000 que fueron salvos el día de Pentecostés no fueron los únicos. Cada día había más y más y más. Entonces no dependemos solamente del día del milagro y el avivamiento. Oramos por él, pero mientras oramos que Dios siga salvando a la gente, que siga añadiendo a la gente a la iglesia. Queremos que Dios nos use. No queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo solamente para jactarnos. Ya tenemos el Espíritu Santo y estamos bien. Queremos ser así para que otros vengan y sean salvos y santificados y sean parte de esta iglesia. Y finalmente, para enfatizar una vez más, siempre deberíamos hacer esas cosas con gozo. No solamente porque es mi deber y si no el pastor me regaña. Sí, hermanos, esa es la última cosa en el mundo que quiero. Yo enfatizo la importancia de los cultos, segundo culto, tiempo de oración, los miércoles. No porque yo quiero tener una iglesia y reportar a las otras iglesias cuántas personas hay aquí. Es porque sí es una iglesia llena del Espíritu Santo. Sí es un deber. No es opcional perseverar en la doctrina, la comunión, los sacramentos y las oraciones. Y eso sí, el problema a veces que a veces pensamos que, bueno, segundo culto es opcional, miércoles es opcional. Y un pastor que ama sus ovejas va a reprenderlas cuando se descarrían y se distraen y no hacen lo que deben de hacer. Esa es la verdad. Pero una iglesia espiritual, una iglesia caracterizada por esas cuatro cosas, lo hace con gozo. El pastor no tiene que forzar a nadie, no tiene que repetir la misma cosa cada domingo. Los cristianos llenos del Espíritu Santo van a querer actuar así. Versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eso tiene sentido, hermanos, porque la vida cristiana no nos hace miserables, sino gozosos. Te puede parecer al momento que la iglesia y las cosas de Dios requieren mucho de mi tiempo y mucho de mi fuerza y no me dejan tiempo para hacer otras cosas. Pero les prometo que no hay nada más gozoso y satisfactorio en la vida que vivir por Dios lleno del Espíritu Santo. Estamos teniendo nuestras prioridades bien arregladas y no enfocarnos tanto en las cosas que van a perecer, en las cosas que no son tan importantes. Que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Como cristianos, como iglesia. Que seamos caracterizados por esas cuatro cosas. Que perseveremos en la enseñanza de la doctrina bíblica, en la comunión de los santos, en la celebración de los sacramentos y en las oraciones cooperativas. Vamos a orar. Nuestro Padre, siempre te decimos que queremos una iglesia bíblica. Queremos una iglesia como la iglesia primitiva. Queremos el avivamiento. Ahora, Señor, nos has enseñado lo que necesitamos hacer para tener una iglesia llena del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que con gozo, con un anhelo en nuestros corazones, podamos perseverar consistentemente, constantemente en la enseñanza de la doctrina.
y en la comunión unos con otros, en los sacramentos y en las oraciones juntos como iglesia. Si necesitamos que tú obres en nosotros, porque a veces decimos que queremos el avivamiento y queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero no queremos sacrificar nuestro tiempo. No siempre entendemos la importancia de esas cosas. Señor, cámbianos, transfórmanos. Te pedimos que nuestras acciones estén de acuerdo con nuestras palabras. Te pedimos, Señor, que esto empiece en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Y después que naturalmente como iglesia también seremos así. Ayúdanos, Señor. En verdad sí queremos. Tú puedes ver nuestros corazones. Sí queremos ser así, Señor. Ahora muéstranos exactamente qué hacer. Ayúdanos a no salir de ese culto olvidando lo que hemos visto y pensando que es lo mismo de lo que siempre vemos. Señor, ayúdanos ahora a ser diferentes, a actuar de manera diferente, cambiar las prioridades. Queremos ser más y más bendecidos por ti y queremos ser también usados para que podamos ver más y más personas añadidas a esta iglesia local, no por nuestra gloria, sino por la gloria tuya. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Oramos en nombre de Cristo. Amén.